Hola a todos, en este video vamos a repasar el método secuencial estructurado de electroneumática en el simulador FluidSim. En el video pasado de neumática realizamos este ejercicio con el método de cascada. Vamos a resolver este mismo en el método secuencial estructurado de electroneumática. ¿Qué es lo que realiza el sistema electroneumático que se basa en este circuito? Lo vamos leyendo de izquierda a derecha. En primer lugar tenemos un botón pulsador, o puede ser cualquier otra cosa que sea inicio de ciclo, y ese botón pulsador debe de estar en conjunto con el último sensor que se llega a presionar o que se llega a cumplir la última condición que se cumple en el sistema, que es el sensor 2S1. Aquí nos marca que este junto con el botón provocan el inicio del ciclo. ¿Cuál es el ciclo de trabajo? En este caso es avance y retroceso del primer cilindro, y posteriormente tenemos el avance y retroceso del segundo cilindro. Aquí tenemos marcadas también las condiciones de cada uno de los movimientos. Primero tenemos avance del primer cilindro. Este avance lo detecta el sensor 1S2 y 1S2 provoca el siguiente movimiento, que es retroceso del primer cilindro. A este retroceso lo detecta el sensor 1S1 y ese sensor 1S1 provoca el siguiente movimiento, que es avance del segundo cilindro. Este avance del segundo cilindro lo detecta el sensor 2S2 y este sensor 2S2 provoca el retroceso de ese mismo cilindro, que lo detecta 2S1, y esto nos marca el fin de ciclo, que junto con el botón permiten que comience nuevamente el ciclo. Para este método vamos a tener algunas diferencias con respecto del de neumática. A pesar de que se llaman de la misma manera, el nombre básico del método de cascada es secuencial estructurado, este método es secuencial estructurado, pero vamos a tener algunas diferencias. La primera diferencia está en que la parte de control la vamos a realizar con la parte eléctrica de electroneumática, con el uso de sensores eléctricos, con el uso de relevadores, con el uso de bobinas, que nos van a mandar las señales hacia las electroválvulas que controlan a los cilindros neumáticos. También otra diferencia está en los grupos. Anteriormente en neumática dividíamos todo en grupos. Aquí en este método ya no vamos a dividir tal cual en grupos, sino que vamos a crear líneas que nos van a representar las fases. Las fases son estas, están indicadas en el eje de las Ys. Tenemos la fase número 1, la fase número 2, la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Básicamente las fases son las líneas que dividen esta cuadrícula del diagrama fase-desplazamiento en la parte vertical. ¿Cuántas fases tenemos? Comenzando con la 1, tenemos 5 fases. Entonces vamos a tener 5 líneas que nos van a controlar los movimientos de este sistema. Vamos a pasar al simulador para que veamos viendo cómo se va construyendo el circuito. Aquí vamos a crear uno nuevo. Y lo primero, que lo vamos a llamar como paso número 0, es poner todos los elementos de trabajo con sus electroválvulas. Ponemos los cilindros y ponemos sus electroválvulas de control o electroválvulas de mando, como lo quieran llamar. En este caso vamos a irnos a la parte de neumática y vamos a poner aquí en actuadores los actuadores que vayamos a utilizar. Aquí vamos a utilizar actuadores lineales, pueden ser cilindros de simple efecto, cilindros de doble efecto, cilindros sin vástago, depende de en sí la situación. Para este caso vamos a utilizar cilindros de doble efecto. Aquí ponemos un cilindro, ponemos otro cilindro, tenemos dos, vimos en el diagrama, y vamos a colocarle también sus electroválvulas. Las electroválvulas no están en la parte de componentes eléctricos, sino en la parte de componentes neumáticos. Las vamos a encontrar aquí en válvulas, y las podemos construir desde cero. Podemos agarrar aquí válvulas de vías configurables, escoger una de la que nosotros necesitemos. En este caso voy a construir la que tenemos en el laboratorio, en la universidad, que es una válvula 5.2. Arrastramos esta configuración 5.2. Esta válvula 5.2 tiene accionamientos electromagnéticos que se indican aquí en la parte de neumático eléctrico. Es este símbolo que tenemos de este lado, lo tenemos también en el otro lado porque es una válvula biestable, se controla en ambos sentidos con accionamientos electromagnéticos, y también
En este caso, en el laboratorio tenemos electroválvulas que se accionan también con un botoncito para modificar manualmente la posición de la válvula. Vamos a darle a aceptar y ya está construida la válvula. Pero también no olviden aquí ponerle los escapes de aire en 5 y en 3. Podemos poner cualquiera de estos 3 que están aquí abajo dependiendo de la construcción de la válvula. Aquí, como no nos interesa tanto esa parte, solamente que tenga un escape de aire, vamos a escoger este primero y también en la vía número 3. Ahí tenemos los escapes de aire y también la electroválvula necesita alimentación de aire directa, que sería aquí en los elementos de alimentación. Ya mencionamos anteriormente en el video de neumática que podemos colocar aquí en simulación directamente la fuente de aire comprimido y colocarla aquí en la entrada 1. ¿Cómo se conectan las vías 4 y 2? Se conectan en función de cómo comience el cilindro. En el diagrama fase de desplazamiento vimos que el cilindro empieza retraído para que su primer movimiento sea de extensión, porque va de abajo hacia arriba. En este caso, cuando comienza así, la vía número 4 se conecta en el avance y la vía número 2 se conecta en el retroceso. De esta manera. Ya tenemos el cilindro construido, simplemente lo podríamos copiar y pegar y ya tendríamos el otro. Pero lo hice así en dos partes para que coloquemos la electroválvula de las válvulas que ya están construidas. Aquí en válvulas tenemos válvulas de vías de uso frecuente y aquí tenemos accionadas electromagnéticamente. Aquí desplegamos este y tenemos por aquí algunas electroválvulas ya construidas. Podemos escoger esta de aquí, que es una válvula 5.2 también, solamente que esta tiene servopilotajes, que aquí también se me olvidó. Esta tiene servopilotaje, le ponemos aquí pilotado, ahí está, y tenemos la misma válvula exactamente. La que tenemos a la izquierda y la que tenemos a la derecha son la misma. Y aquí ya no le batallamos, simplemente la arrastramos y ya está construida. Todo es dependiendo de qué tipo de válvulas tengamos. Aquí tenemos algunas otras opciones que pueden revisar. Vamos a conectarla de la misma manera. Ponemos alimentación de aire directa en la vía 1. Esta es la que nos va a estar controlando el movimiento del cilindro. Siempre va a tener aire en una de las dos direcciones, ya sea en el avance o en el retroceso. Y este también empieza retraído, entonces vamos a poner la conexión igual. Ya que están los cilindros, dentro de este mismo paso 0, recuerden ponerle las etiquetas de los sensores a cada cilindro dándole doble clic al cilindro. Aquí en etiquetas de accionamiento vamos a colocar las marcas. Tenemos el sensor 1S1, recordando el diagrama, que está en la posición 0. Ponemos 0 y 0 porque esto nos marca inicio y fin de la detección. Como la detección es en un solo punto en el inicio, entonces le ponemos para el inicio 0, para el fin 0, porque nada más la queremos en el punto número 0, la detección. Ponemos el sensor 1S2 en la posición 100, 100, 100, porque está únicamente en 100 la detección. Le damos a aceptar. Aquí, si quieren, dependiendo del tipo de sensor que se utilice, podemos ponerlas acá al frente si son limit switch o sensores de proximidad. Si las ponemos por acá, estaremos indicando probablemente que son sensores magnéticos, pero en este caso vamos a utilizar los limit switch. Le damos aquí doble clic, le ponemos 2S1 para los sensores del cilindro 2 y 2S2 en 100. Aquí las etiquetas no importa cómo las pongan, pueden ponerle que es el cilindro A, el cilindro B y le ponen A1, A2, B1 y B2. Yo lo manejo como cilindro 1, cilindro 2 y entonces sus etiquetas son 1S1, 2S1 dependiendo del sensor y del cilindro también. Le damos a aceptar y vamos a colocar estas de este lado y ahí tenemos los sensores. Una vez que ya tenemos los elementos de trabajo y las válvulas de mando, vamos a comenzar con el paso número 1. Que es dibujar líneas de alimentación. En este caso es tensión. Nos vamos a componentes eléctricos y todo esto que está en la parte de arriba, en la parte superior, son símbolos del sistema europeo o sistema alemán, que es el que vamos a utilizar en este método. Después hacemos algún otro circuito en el sistema americano. El sistema americano aquí en el simulador únicamente está en este último apartado. Todos estos son símbolos del sistema americano y todos estos de arriba son del sistema alemán.
Aquí vamos a colocar las alimentaciones de tensión con fuentes de tensión, 24 volts y 0 volts. ¿Cómo se dibujan? En la parte superior ponemos los 24 volts, en la parte inferior los 0 volts y vamos a ir conectando de arriba hacia abajo. ¿Cómo dibujamos las líneas? Vamos a colocar primero una de estas de 24 volts y otra más o menos a una distancia considerable para que creemos una línea lo suficientemente larga y poder conectar todo. Y esto los vamos a conectar entre sí. La forma más fácil para que no nos queden las líneas atravesadas es girar este a 180 grados y de esta manera conectamos directamente un punto con el otro y ya tenemos creada nuestra primera línea de tensión. Ahora creamos en la parte de abajo una de 0 volts. De la misma manera colocamos uno frente al otro, giramos el de la derecha a 180 grados y dibujamos la línea de tensión. Aquí están ambas líneas y vamos a estar conectando, como dijimos, de arriba hacia abajo. ¿Cuál es el siguiente paso en el método secuencial estructurado electroneumático? Paso 2. Dibujar tantos relevadores como fases existan. En el diagrama fase-desplazamiento vemos que existen 5 fases y por lo tanto vamos a dibujar 5 relevadores. ¿Dónde se dibujan? En la parte izquierda del circuito eléctrico. En la parte derecha vamos a poner otra cosa. Aquí los relevadores se encuentran donde dice relés y es este símbolo rectangular con una conexión arriba y una conexión abajo. Todas las conexiones vienen de arriba hacia abajo para conectar de esta línea a esta línea de acá. Entonces vamos a arrastrar 5 de estos y los vamos a colocar a una cierta distancia porque vamos a estar dibujando otras cosas y para que no se nos empalme tienen que estar un poquito separados. Ya cuando dibujen ustedes los circuitos van a ver qué tan separados tienen que estar más o menos, depende de cómo lo vean. Ahí están los 5 relevadores. Estos relevadores tienen una determinada etiqueta. Las etiquetas que utilizamos aquí para relevadores suelen ser con la letra K. Al primer relevador le ponemos K1, simbolizando a la fase número 1. Al segundo K2, al tercero K3, al cuarto K4 y al quinto K5. Y tenemos todas las fases que están representadas en el diagrama fase-desplazamiento. También aquí este paso no se los mostré, pero le pusimos unas etiquetas a los solenoides de las electroválvulas y esto es dándole clic derecho a estos puntos, le ponemos las etiquetas de los solenoides que vamos a utilizar en el diagrama eléctrico. A los solenoides les solemos poner etiquetas con la letra Y. Aquí sería Y1, aquí sería Y2, acá sería Y3 y acá sería Y4, dependiendo cuántos solenoides tengamos en el circuito. Y pasamos al paso número 3, que es dibujar las bobinas o solenoides de estas electroválvulas en la parte de aquí abajo, en el circuito eléctrico. Físicamente las bobinas o los solenoides de las electroválvulas están en las mismas electroválvulas, pero para hacer la lógica de las conexiones utilizamos estas etiquetas para dibujar solenoides que representen a estos mismos solenoides en el circuito eléctrico y podamos hacer la conexión lógica. Esto lo hacemos en la parte derecha del circuito eléctrico. Estos solenoides están aquí en relés y aquí nos dice solenoide de válvula. Vamos a utilizar 4, entonces vamos a arrastrar aquí 4 de estos y los colocamos aquí en la parte inferior derecha. Le ponemos las etiquetas que tienen estos solenoides arriba en el mismo orden que aparecen. Puede ser así o pueden ponerlos en el orden de acuerdo a cómo se van activando en el circuito. Esto depende de cada quien. Yo prefiero ponerlos en el orden en el que aparecen arriba: Y1, Y2, Y3 y Y4. Y ya están los solenoides de las electroválvulas. Este sería el paso número 3 y vamos al paso número 4. Vamos a colocar las condiciones de activación de cada una de las fases. Vemos en el diagrama fase-desplazamiento que para activar la fase número 1 necesitamos un botón y necesitamos un sensor.
¿Dónde están los botones aquí? Están en interruptores, en accionados manualmente. Aquí vamos a arrastrar. El primero es un pulsador común y este pulsador es de retorno por resorte. O sea, lo pulsamos y lo soltamos y regresa a su posición de reposo. No necesitamos enclavar a menos que nos lo pidan así. Ahorita lo vamos a hacer así con un botón común de retorno por resorte. Y como necesitamos también un sensor que después se va a repetir para la fase número 5, porque vemos en el diagrama que en la fase 5 terminamos con el sensor 2S1. Ese sensor lo vamos a enviar a un relevador extra que vamos a tener por acá en la parte izquierda. Cada sensor que vean que se repite en alguna parte del circuito, envíenlo a un relevador que le podemos poner K y el nombre del sensor 2S1, puede ser, esta es una idea nada más. Y el sensor, como lo creamos, si es un limit switch, vamos a ponerle aquí en interruptores comunes un obturador, un contacto normalmente abierto. Este contacto abierto, una vez que le demos la marca del sensor, que es 2S1, va a modificar su símbolo. Ahí vemos que se modifica y obtiene el símbolo de un limit switch. Aquí está esta pestañita indicando que es un limit switch. Y cambió también su posición, ahora es un contacto cerrado porque vemos en el circuito que el cilindro está en su posición de reposo, en su posición de retroceso y está presionando al sensor 2S1. Entonces ese sensor, cuando estaba representado por un contacto abierto, al estar pulsado el contacto se cierra. Este sensor vamos a conectarlo a 24 volts y mandamos la señal al relevador K2S1. Y cada vez que se presiona este sensor, K2S1 va a activar sus contactos. Y vamos a utilizar un contacto de este K2S1 aquí como condición de activación de la fase 1 junto con el botón. Le ponemos K2S1 y ya tenemos las dos condiciones de la fase número 1 que vamos a conectar en serie desde arriba de 24 volts hacia abajo hasta cerrar el circuito. Después vamos a ir haciendo algunas modificaciones a la línea, pero lo vamos a ir haciendo así paso por paso. Para la fase número 2, ¿a quién tenemos? ¿Cuál es el sensor que está involucrado con la fase número 2? Es el sensor 1S2 de acuerdo. Conectamos de arriba hacia abajo hasta cerrar el circuito y ya está. ¿Cuál es el último sensor que se cumple en la fase número 5? Es el sensor 2S1 y por eso, como se repite al inicio y al final, vamos a colocar un contacto de K2S1 en representación del sensor 2S1 y lo vamos a enviar hacia el relevador K5. Este relevador K5 lo único que nos va a indicar es el fin de ciclo, que nos va a servir después para otra cosa que vamos a ver más adelante. Esto correspondió con el paso número 4. En el paso número 5 tenemos 3 acciones diferentes. Estas son las acciones que realizan los relevadores desde K1 hasta K5. ¿Cuáles son estas acciones? Acción número 1, generar su memoria eléctrica. Cada uno de estos relevadores tiene que estar memorizado, porque se van activando a veces con un solo pulso y no se mantiene activado. Entonces necesitamos memorizarlo para que siempre esté enviando señal cada cuando se necesite. ¿Cómo se crea la memoria del relevador? Con un contacto del mismo relevador, que lo vamos a conectar en paralelo junto con las condiciones de activación del relevador. A este le vamos a llamar K1 y lo vamos a conectar a 24 volts y hacia la entrada de la conexión
del relevador. Esto de aquí es la memoria y eso lo vamos a hacer para todos los relevadores. Aquí vamos a ponerle K2 para el relevador número 2, generando su propia memoria. Entonces, fase 1 activa Y1 y por lo tanto un contacto abierto de K1, que es la fase 1, le envía señal a Y1. Vamos a conectar esto a 24 hacia la bobina y cerramos circuito. Siempre vamos a estar cerrando el circuito desde arriba hacia abajo. Que envía la señal lo ponemos en la parte de arriba, que recibe señal en la parte de abajo y cerramos. El movimiento que comienza en la fase número 2, que estaría controlada con K2, es el retroceso del primer cilindro que se controla con Y2. Entonces enviamos de un contacto abierto de Paso número 6, ya vimos que el último relevador no se memoriza, pero sí cumple una función, que es la de desmemorizar el primer relevador. Y una vez que se desmemoriza el primer relevador, este desmemoriza el siguiente desmemoriza el siguiente y así lo vamos desmemorizando cada uno de los relevadores para cumplir el ciclo completo y que regresemos a las condiciones de inicio. ¿Cómo desmemorizamos el primer relevador? Pues colocamos, así como pusimos estos contactos abiertos debajo de las memorias de los relevadores, debajo de la memoria del primer relevador vamos a colocar un contacto, pero esta vez cerrado, del relevador K5. ¿Por qué es cerrado? Porque al inicio tiene que estar cerrado para que permita que se cierre el circuito, y una vez que se activa se va a abrir el contacto, se va a desmemorizar K1 y como aquí tenemos a K1 también, este contacto se va a abrir nuevamente, desmemoriza K2, K2 aquí se vuelve a abrir, desmemoriza K3 y así nos vamos como si fuera un método de cascada al igual que neumática. Hay una cosa que nos falta también por aquí y tiene que ver con lo mismo.
cada uno de los relevadores se queda memorizado hasta el final, hasta que se activa K5, empieza a desmemorizarlos a todos. Entonces si tenemos K1 directo a Y1 y K2 directo a Y2, vamos a tener un choque de señales. K1 le va a enviar señal al avance, K2 al retroceso, y como los dos van a estar enviando señal, el cilindro no va a hacer nada. Lo podemos ver aquí, avanza pero ya no regresa. ¿Por qué? Porque K2 está enviando señal a Y2, K1 sigue mandando señal a Y1, y como los dos accionamientos están siendo activados al mismo tiempo, y como tienen la misma fuerza de conmutación, tenemos una sumatoria de fuerzas igual a 0 y la válvula no conmuta. Se mantiene en la posición que estaba antes de que se activaran las dos bobinas. Entonces lo vamos a mantener ahí en el avance y no va a retroceder. ¿Qué necesitamos hacer para que retroceda? Pues cuando tengamos un movimiento de avance y después un retroceso, vamos a colocar un contacto cerrado en el avance del relevador que controla el retroceso. Aquí pondríamos a K2 cerrado para que una vez que se active K2, este contacto se abra y ya no permita el paso de señal hacia Y1, y lo vamos a ver aquí. Hacemos el avance y ahora sí ocurre el retroceso, pero el retroceso del segundo cilindro no ocurre porque no tiene esta condición. Aquí K2 se abrió y entonces está impidiendo que se cierre el circuito y ya no envía señal a Y1. Pero también nos falta eso para el segundo cilindro. Como tiene un avance y después tiene un retroceso, en el avance debemos de colocar el contacto cerrado del relevador que controla el retroceso. Aquí ponemos un contacto de K4 cerrado y ahora sí cerramos circuito. Y este K4 cuando se active va a abrir el contacto y va a impedir el paso de la señal hacia Y3, y eso va a permitir que regrese el cilindro. Lo vemos aquí. Y ahora sí ocurre todo el ciclo. Lo vamos a ver por pasos para que vayan viendo qué es lo que va ocurriendo. Aquí vamos a presionar botón. Ya está el botón presionado, está el sensor presionado también, enviando señal a K2S1, y por lo tanto aquí se va a cerrar el circuito. Vemos que K5 es un contacto cerrado inicialmente, y como K5 no está activo, permite el paso de la señal. Aquí se cierra el circuito, enviamos señal a K1. K1 se memoriza a sí mismo, así que cuando se suelta el botón, se mantiene memorizado. ¿Y qué más hace este relevador? Pues controla el avance con Y1, el avance del primer cilindro. Como K2 es un contacto cerrado y K2 no está activo, entonces ese contacto se mantiene cerrado y permite el paso de la señal. Avanza el cilindro, lo detecta 1S2, 1S2 es la condición de activación de la segunda fase. El relevador se memoriza a sí mismo, se mantiene memorizado, y K2 también envía la señal al retroceso. Como K2 ya se activó, el contacto que habíamos puesto cerrado se abre y esta señal ya se perdió en Y1, y eso permite que el cilindro regrese. Lo detecta aquí en 1S1, 1S1 activa a la fase número 3, que se memoriza a sí misma y a su vez envía señal hacia el avance del segundo cilindro. Aquí K4 todavía no se activa y por eso su contacto cerrado se mantiene cerrado, permitiendo el avance del cilindro. Aquí el cilindro avanza, lo detecta 2S2, 2S2 ¿qué va a hacer? Va a activar a la fase número 4. La fase número 4 se va a memorizar a sí misma y le va a enviar señal al retroceso del segundo cilindro con Y4. Aquí también el contacto que estaba cerrado antes se va a abrir y vamos a impedir el envío de señal a Y3, y eso nos va a permitir que el cilindro regrese. Ese retroceso lo detecta 2S1 y aquí K4 ya está activo, ya está preparando la activación de K5. Cuando se activa el sensor 2S1, el contacto de K2S1 se cierra y se cierra el circuito también. Entonces enviamos señal a K5. K5, ¿qué es lo que hace? Una vez que se activa, su contacto que estaba cerrado se va a abrir. Este se abre, se desmemoriza K1. K1, como se desmemoriza, su contacto que aquí estaba cerrado se abre y desmemoriza K2.
K2, como ya se desactivó, su contacto que estaba aquí cerrado se va a abrir y desmemoriza a K3. Y ahora K3 se desactiva, su contacto que está cerrado se va a abrir. K4 se desactiva, su contacto que está aquí cerrado se va a abrir y todo regresa a las condiciones de inicio y podemos volver a empezar el ciclo presionando el botón. Y este es el método secuencial estructurado. Hay otro método que vamos a repasar después y ya aquí depende de cada quien cuál es el que se les haga más sencillo, pues el que van a utilizar. Espero que haya quedado clara esta explicación. Si tienen alguna pregunta la podemos dejar aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.